Y bienvenidos a la tercera parte de nuestro programa Economía y Finanzas. Bienvenidos a la audiencia de Radio Huancavelica 830 AM desde la ciudad de Guayaquil y a aquellos que nos acompañan desde el 90.9 FM Cache Radio. Un gran saludo y saludos, por supuesto, a la distancia y cumpliendo todo lo correspondiente a este distanciamiento social y sanitario a través de las redes YouTube, Facebook y Twitter. Gracias por acompañarnos. Y pues retomamos esta última parte hablando de algunos temas ya de índole nacional. Uno de ellos que no quiero dejar pasar de lado es un comentario sobre las resoluciones que tomó la Junta de Regulación Bancaria y Financiera con fecha de aprobación del 22 de marzo, que efectivamente está en la tónica de lo que nosotros venimos recomendando ya desde el mes de febrero. Ojo, mira, febrero me parece que la fecha fue alrededor del 14 o 15 de febrero. Hasta el 22 nos demoramos aproximadamente unos 37 días en finalmente resolver algo que ciertamente se necesita y se necesitaba en ese momento para todos los deudores, y era que la banca pudiera refinanciar sin necesidad de cargo alguno y sin necesidad de castigar la calidad de crediticia de los deudores, los vencimientos que correspondían a las operaciones de créditos cuyos vencimientos estaban en estos plazos que corresponden a la crisis sanitaria. Aplausos por esa decisión. Sin embargo, me permito yo, ustedes podrán por supuesto hacer los aportes correspondientes, decir, hey, nos estamos quedando cortos, porque uno de los problemas que viene saliendo de esta crisis es cómo las empresas van a poder mantener, primero, el nivel de empleo. Segundo, cómo van a poder o con qué capital van a poder comenzar a reactivarse. Porque no nos olvidemos que cuando se empieza un negocio, sea cual fuera se necesita un colchón de liquidez para poder aguantar hasta que el negocio despegue, hasta que la demanda de la maquinaria, o sea, la maquinaria llamada economía, se reactive y más o menos llegue a un punto de equilibrio. Entonces, como esta paralización de muchas de las empresas no fue programada, sino que fue inesperada, entonces es fácil poder anticiparse y poder decir que muchas empresas se quedaron sin ese capital de trabajo. Entonces van a necesitar ese acceso a la liquidez. Entonces, estas decisiones de la Junta de Regulación bancaria deben ir encaminadas allá. Y entonces ahí vas a decir, alguien va a decir, oye, pero ¿sabes qué? Los pequeños emprendedores, estos microemprendedores y estos de la pequeña y mediana empresa, muchos de ellos no pueden acceder a más crédito porque las mismas regulaciones bancarias nos tienen un límite, y el límite es que no podemos darle más allá del 200% del patrimonio de las empresas. Nos tienen otro límite. No podemos dar créditos de más de $20,000 si no hay una garantía inmobiliaria previa. No podemos contra una garantía inmobiliaria, no podemos dar más allá del 75% o 75% del valor de mercado de esa garantía. Entonces, si van sumando todos esos límites que tiene encuadrados con razón en su debido momento sobre el sistema financiero, pero que en este momento debemos procurar ser más flexibles con los deudores, porque ciertamente muchos de ellos son negocios que han estado en marcha y que lamentablemente han recibido este impacto pues, producto de la emergencia sanitaria. ¿Desean agregar algo, Leslie, Gonzalo, Adolfo? Bueno, por el momento no. Yo creo que es momento de tomar o tratar los puntos que el gobierno, pues ayer el presidente Lenín Moreno en una cadena hizo referencia a una serie de medidas para tratar de reactivar la economía, ¿no? Entonces, algo de lo que dijo en un día Viernes Santo, una de las cosas más importantes, crear una cuenta nacional de asistencia humanitaria para asegurar la atención de la salud, la provisión de alimentos y la protección de empleo. No será administrada por el gobierno, sino por representantes de la sociedad civil. Tendrán dos fuentes de financiamiento. Empresas que ganaron más de $1 millón aportarán con el 5% de esa utilidad en 3 pagos mensuales. Ciudadanos que tengan ingresos mensuales a partir de $500 harán una contribución progresiva de $2 por 9 meses. Quienes ganen $50,000 mensuales, habrá quien gane $50,000 mensuales. No es 5,000. No, 50,000.
pagarán $4.400. Pues si fuera 5.000, si paga 4.400, lo dejan sin nada. Ah, no, pues correcto, correcto. Entonces, Sí, digamos que 50.000 es un ejemplo del tope. claro. Sí, Porque de ahí claro, yo oye, alguna vez recuerdo que el gobierno anterior en alguna de esas sabatinas dijo que el que más ganaba en Ecuador era $50.000. O sea, digamos que eso es lo máximo que se podría ganar. Eso es el Eco Arias que gana ese sueldo. Entonces, usted va a asumir más el peso de la... bueno, No sé, yo creo que usted, economista Leslie, tampoco se queda atrás. sí. Bueno, este fondo se usará para ampliar el bono de protección familiar. Se incluirá, o al menos, a otro millón de familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es diríamos, una de las principales medidas que tomó el gobierno. La otra, nadie podrá ser desalojado por retrasarse en pagos de arriendo mientras dure la emergencia y hasta 60 días después. Eso tiene que mandarlo a la asamblea para que la asamblea lo trate y lo apruebe, ¿no? Que el IES ampliará hasta 120 días la cobertura de salud a quienes se queden sin empleo. El seguro de desempleo se cobrará en 7 días y no en 60 días como era antes. Además, se ampliará la cobertura, pues, ¿no? Y algo que también era importante, que yo lo tenía en carpeta, destinar ayuda a padres y madres de escasos recursos para cubrir un porcentaje de las pensiones educativas. Sugerir a las instituciones privadas que lleguen a acuerdos con profesores y padres de familia para reducir costos, dado que ahora como los van a hacer vía web, hay muchos costos fijos que no van a tener que realizarlos, pues, ¿no? Y el último, otorgar créditos con periodo de gracia de bajo interés y sin garantías para el alivio inmediato de la liquidez de las empresas del Ecuador. Ahí está lo que decía el señor director, cómo o de dónde sacar los fondos para reactivar las empresas, ¿no? Exacto. A ver, ahí viene el tema. El presidente puede estar anunciando esto, sin embargo, esto, tú sabes que hay una normativa y que el órgano regulador de esto es la Junta de Regulación Bancaria y quien es el órgano que se encarga del cumplimiento de las mismas es la Superintendencia de Bancos. Entonces, mientras esto no esté realmente normado, pues no podemos esperar nada. Ahora, lo más importante en este caso es, si bien es cierto, pudiéramos superar este obstáculo legal, es cómo los bancos van a poder en determinado momento entrar a financiar este tipo de operaciones, sobre todo cuando son operaciones que sabemos que el retorno no es muy rápido, porque no son créditos comerciales regulares, son créditos, vaya la palabra, de salvataje, de rescate económico. Y van a necesitar un plazo bastante importante, sobre todo para los micros y los pequeños, ¿no? Porque las empresas grandes en determinado momento van a tener un plazo mucho más corto para poderse recuperar. Pero los micros y los grandes, ojo, que cuando tú hablas de entre las medidas, dice, vamos a recortar el plazo para el seguro de desempleo. Yo les digo, el seguro de desempleo fue creado bajo el esquema de una economía normal, de una economía operando, donde el volumen de gente que va a cobrar el desempleo no es tan alto. En este caso, en Ecuador, lo que tenemos que procurar es rescatar los niveles normales de empleo. Porque es lo que está dando el mensaje del gobierno implícito, dice, ¿sabes qué? Te van a desemplear. Y como te van a desemplear, vas a poder cobrar en 7 días. Ese es el mensaje que estamos recibiendo. Entonces, yo diría sobre la primera medida, que es el tema del fondo, dos cosas. ¿Quién va a manejar el fondo? Un fideicomiso. El fideicomiso público, porque no se lo pueden entregar a una institución privada. Y si el fideicomiso público, ¿quiénes son los organismos autorizados para manejar fideicomisos? Solamente dos, hasta mi entender, siendo uno de ellos la Corporación Financiera Nacional. ¿Y quién maneja la Corporación Financiera Nacional? El Banco Central. Al final del día termina siendo algo público. Que sí es cierto que el Seguro Social va a ser de agente de retención, ¿no? Pero de retención quiere decir que los fondos tienen que ser trasladados inmediatamente al fideicomiso. Entonces,
Eso es un mensaje que hay que aclararlo. Lo otro que hay que aclarar es cuánto es la estimación de lo que va a valer este fondo o hasta dónde va a llegar. ¿Qué es lo que aspira el gobierno? ¿Cuánto va a costar el rescate de esta economía? O de alguna, para decirlo de otra manera, ¿a cuánto debe ascender el fondo de ayuda a aquellos más afectados en esta emergencia? Digamos que no es rescate, digamos que es una ayuda. Porque de alguna manera este mismo dinero puede financiar esas nuevas operaciones de crédito y en el tiempo se va a cobrar ese dinero, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar después con ese dinero que las empresas lo entregaron en calidad de ayuda, que sirve para financiar los nuevos créditos y cuando esas personas terminen de pagar los créditos, salvo que se dé el mensaje de que esos créditos eventualmente serán garantizados por este mismo fondo? En otras palabras, que sean gratis. Esos mensajes no estamos teniendo. Y desde el punto de vista financiero, que es la parte que a nosotros nos atañe, necesitamos los ciudadanos ecuatorianos conocer a cuánto este fondo debe ascender o va a ascender. ¿Por qué? Porque de esto depende de la economía. O sea, imagínate, un pequeño empresario, alguien que recién montó una pequeña planta, que está haciendo chifles, o el que está haciendo el calzado, que tiene una pequeña empresa, quiere saber qué es lo que va a pasar con la economía para saber si va a tomar un esfuerzo más, se va a demorar 30 días, 60 días, sabe que tiene que ir al banco y esperar unos 60 días y sabe que se va a recuperar la economía, o simplemente va a decir, ¿sabes qué? Esto se va a demorar 6 meses y yo lo que voy a hacer es en este momento cerrar el kiosco. O sea, me explico. Por eso es importante el tema del monto y de los plazos que se están dando en todo este programa. Bueno, sí, director, y también no nos olvidemos porque este crédito que se va a direccionar a las empresas viene por créditos que se supone están gestionándose ante el Banco Mundial, ante el nuevo Banco de Desarrollo de Estados Unidos, el BID y el Banco de Desarrollo de América Latina, ¿no? Entonces, esos fondos van a venir de esas instituciones o de esos organismos para financiar los créditos acá a las empresas ecuatorianas, como yo digo. Ahí sí, mire, cabe un punto, ¿no? En los Estados Unidos también se hizo un anuncio de que iba a haber créditos de liquidez directos hacia las empresas y ese programa ya lo empezaron a implementar en esta semana y digamos que no fue con mayor éxito porque era a través del sistema bancario, el sistema bancario tenía que hacer el trámite, tenía que después pasarlo a la Small Business Administration, que es un órgano del gobierno de los Estados Unidos para negocios pequeños. Se cayó la página web, el sistema no funciona, no hay ayuda, no hay nada, ¿no? Entonces, esa implementación de este fondo, yo no creo que sea tan, o sea, es un tema de trámite que va a demorar algo. ¿Y qué hacemos hasta que eso ya esté funcionando? Bueno, sí, yo también para complementar un poco ese tema es, como decían, en los detalles está el diablo, ¿no? Y yo veo muchos detalles que posiblemente en el transcurso de los días lo van a poder anunciar, pero, por ejemplo, salvo el caso de las empresas grandes que tienen utilidades de 1 millón, que se puede un poco determinar quiénes pueden ser y más o menos el monto, pero no se sabe quiénes van a ser los beneficiarios, y en el caso de las personas con la contribución de sus remuneraciones hacia las personas, tampoco se tiene muy claro cuál va a ser la selección de los beneficiarios para este tipo de ayudas. Ahora, igual me llama la atención que casi todo el esfuerzo lo sigue teniendo las personas, o sea, ha sido traspasado las personas con más recursos para las que tienen menos recursos. Pero quisiera ver... ¿De dónde más va a salir? Quisiera ver el esfuerzo que también está haciendo el Estado, o sea, ¿cuáles son los acercamientos que está teniendo, por ejemplo, con el Fondo Monetario cuando tiene líneas de crédito que supuestamente están abiertas para justamente la pandemia? ¿O es que simplemente no cerraron? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual entonces se pagaron 320 millones para no cerrar esas líneas y no están siendo abiertas? En eso yo estoy de acuerdo. Si nosotros hicimos el esfuerzo de pagar y quedar bien, o sea, este anuncio da tranquilidad porque dicen de que estos créditos van a venir del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo de los Estados Unidos. Excelente, pero yo también quisiera más detalles al respecto. Yo estoy de acuerdo con él. Y no nos olvidemos también que al inicio del programa dijimos que el gobierno está
haciendo un acercamiento con los acreedores para no pagar hasta el 15 de agosto 811 millones de dólares, que, como quien dice, con eso se iniciaría el proceso y de ahí ir haciendo la renegociación con los acreedores a ver si se alargan los plazos, ¿no? A ver, ahí hay un tema importantísimo, economista Ares, y me estaba olvidando. La deuda externa ecuatoriana no es toda con los bonos de los tenedores de bonos. Ojo, Ecuador también así tiene es. facilidades petroleras que se pueden renegociar y es hasta más rápido renegociar esas facilidades porque son con petroleras o con bancos chinos, por ejemplo. En el caso de los tenedores de bonos, lo que hay que pagar en el año 2020, en el año 2021, hasta el año 2022 tenemos 2 años que hay que pagar capital. O sea, los montos son, como hemos visto, de 300, 800 millones de dólares. Sumando, estamos alrededor de los 1.200 millones en este año, pero el siguiente año, el 2021, el monto es menor. Entonces, en el caso de los bonos, tenemos más tiempo para renegociar esto. En el caso de las facilidades petroleras, por otra parte, como hay que tratar con menos entidades porque son con diferentes entidades del gobierno chino, pero al final es con una misma, al final el que manda es el de arriba. Entonces, pues yo creo que también habría que un poco trabajar en ese ámbito. Yo veo la gente muy pendiente de los bonos, muy pendiente de los mercados internacionales, pero no los veo pendientes de negociar bien las facilidades petroleras. Mira, coincido contigo en algo. No estamos recibiendo, los agentes económicos, en términos generales, no estamos recibiendo el mensaje claro de cuál va a ser la posición de estos organismos internacionales. Hemos escuchado declaraciones del presidente del Banco Mundial, hemos escuchado de los directivos del Fondo Monetario Internacional, pero no nos olvidemos que son organismos que están financiados por las economías grandes. Y no nos olvidemos que ellos también tienen problemas en estos momentos. Y que no está sobre las primeras prioridades que ellos tienen que resolver el tema de atender los requerimientos de los países asociados a estos organismos internacionales. Entonces, si bien es cierto que podremos acceder a las líneas de financiamiento, el tema aquí va a ser tiempo. Porque mientras las cosas no la tengan claras los mismos países desarrollados, no la tenga clara Alemania, Francia, Estados Unidos, la misma China, mientras no lo tengan ellos claros, pues tampoco lo vamos a tener claro nosotros. Y eso implica tiempo. Y en ese tiempo los ciudadanos comen. Y en ese tiempo las empresas quiebran. Y en ese tiempo seguimos teniendo la emergencia sanitaria. Entonces, esos son los mensajes que nos están faltando. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué opinan en este caso, los políticos, los gobernantes de los principales socios de los organismos internacionales. Eso es lo que no tenemos. Ese acercamiento, esos embajadores o esos cónsules que nos vengan y nos digan, hemos conversado, se ha llegado a una aclaración, he levantado el teléfono, he mantenido una conversación con el presidente, y me voy a inventar este momento, con el presidente Trump, hemos conversado durante 15 minutos y él está decidido a pedir a los organismos internacionales el apoyo para Latinoamérica. Aplausos, ese sería un mensaje correctísimo, ¿no? Pero nosotros no estamos teniendo esto. Y entonces, mientras no tengamos esto, no estoy diciendo que no se vaya a hacer, porque ciertamente se va a hacer. Estoy casi muy seguro de que eso se va a hacer. El tema es el tiempo. Y eso es lo que necesitamos nosotros los agentes económicos conocer. Cómo se están manejando las cosas. ¿Por qué? Porque al final del día, el dueño de la pequeña empresa, como dije hace un momento, según el tiempo, puede decidir aguantar, esperar un poco, o simplemente cerrar la puerta y cerrar el negocio. Y entonces la diferencia entre aguantar un poco y cerrar el negocio son los empleos o los empleados que tiene. Porque si decide aguantar, de todas maneras va a pagar el rol, va a tener a la gente ocupada, ganando, no sé si mucho, ganando poco, pero ganando y ocupada, ¿no? En cambio, que si tienes que cerrar el negocio, definitivamente mandas a la gente a la calle. Y de eso se trata aquí el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que va a servir para mantener los niveles de empleo? Porque no nos olvidemos de otra cosa, que las personas, en la medida que se sientan seguras de que van a tener sus ingresos mensuales, las personas a su vez se dan la vuelta y demandan bienes y servicios.
Pero si no hay una seguridad, no hay un mensaje claro, ¿ustedes qué creen que va a pasar cuando las cosas vayan cambiando? Nadie va a salir a querer comprar una casa nueva, a querer comprar un nuevo televisor, a querer comprar un nuevo vehículo. Nadie va a hacer eso porque nadie va a concentrarse en un gasto de esos cuando está conociendo que tenemos todavía muertos en las calles o en los hospitales o en los centros de atención o donde tú quieras mencionarlo. Nadie lo va a hacer. Y peor si no hay una certeza, un mensaje claro de cuánto va a ascender el rescate o qué líneas efectivamente van a funcionar. Esas son las preocupaciones que debe existir para nosotros. ¿Por qué? Porque además sobre eso existe el tema ya del financiamiento. El financiamiento del micro, del mediano y del grande. Entonces, si tú dices, ponte tú en los zapatos de una gran fábrica de cables, ¿no? Dices, ok, se ha contraído en este momento producto de la emergencia las ventas. He tenido que bajar la producción. Pero yo tengo que aguantar el rol de los técnicos. No los puedo mandar a la casa, porque si yo los mando a la casa, entonces tengo que cerrar la planta. El problema es que mañana ellos buscan otra ocupación. Tengo que indemnizarlos. Y aparte que los tengo que indemnizar, yo tengo un poco de activos que no puedo convertir fácilmente porque no todo el mundo compra una fábrica de cables, ¿no? Y después de eso, si yo quisiera otra vez reactivarla, me va a tomar tiempo porque no voy a encontrar los especialistas. ¿Me explico? Entonces, si el mensaje está claro, dice, ok, tengo que aguantar durante 6 meses, 8 meses esta inestabilidad o esta falta de ventas, ok, decido financiar esto de aquí y mantengo los empleados. ¿Me explico? Por eso es importante el mensaje del monto y el cuándo. Otro tema que realmente, haciendo alusión al tema del tiempo, por ejemplo, sé que hay políticas que se las van a proponer a la Asamblea Nacional. No sé qué tiempo la Asamblea va a tomar para que se den a cabo. Por ejemplo, el tema de los arriendos. Ya muchas personas tienen que pagar. ¿Desde cuándo corre este tema? ¿Cómo se va a planificar el tema del pago? Porque él menciona, dice, nadie podrá ser desalojado. Estamos de acuerdo. Pero de ahí cómo se va a hacer el pago, el monto, la potestad, lo va a decidir la asamblea, por lo menos esa duda. Tienen que negociar las partes. De hecho, el anuncio del presidente fue que entren a negociar las partes. Ahora, negociar la forma de pago. Negociar la forma de pago, porque claro, que estás usando el servicio, de que tienes claro. El servicio y lo estás usando, lo estás usando, y que tienes que pagarlo, lo tienes que pagar. La forma como lo vas a tener que pagar es el tema. Ahora, ahí no viene tanto la preocupación, que eso obviamente es un mecanismo y un anuncio positivo, déjeme decirlo. Pero la otra preocupación, y entonces ponte el zapato de aquellos que viven pues de esa renta. ¿Ah? Claro. Y están contando con ese dinero. Y claro, tampoco lo van a decir, y ahí pues, me pongo un poco a decir, bueno, tampoco es que lo necesitas, porque no tienes que irte a ningún lado. No te van a cortar la luz, no te van a cortar el TV cable, no tienes que pagar la tarjeta, no tienes que gastar en gasolina, ¿ya? No tienes que ir a la escuela, no tienes que pagar la universidad. Tú realmente puedes esperar, ¿ya? Para lo único que sí te falta el dinero es para la comida, porque esa nadie te va a esperar y tienes que consumirlo. Entonces ahí el siguiente tema sería, hey, y ahí otra vez regreso a lo mismo, los nuevos créditos. La gente necesita tener acceso a la liquidez. ¿Hasta por qué monto? No sé. Si tú puedes demostrar que tú has ganado, voy a inventarme, porque ahí entran los que están en relación de dependencia y los que no. Si tú has podido demostrar que durante el año pasado tuviste un ingreso equivalente me voy a inventar, a $1,000 mensuales, deberías poder tener un acceso a un financiamiento de por lo menos el 50% de ese canon mensual durante los siguientes meses mientras dure la emergencia. ¿Me explico? O el 30%, o el 35%, o una cosa que te digas, oye, ¿sabes qué? Ese es el mínimo dinero que necesitas para la comida. Eso es lo que yo digo que falta en estos anuncios, ya en la parte micro, que es la parte más importante. Sí, y algo que preguntaba Leslie, yo creo que la ley económica urgente son 30 días que tiene de plazo siempre por la Asamblea para tratar cuando el gobierno le manda una ley. Yo creo que ese sería el tiempo mínimo. Y mientras tanto se paga normal hasta esperar renegociar, sería que ya el mes de mayo. No, entras a renegociar ahora. Parte desde ahora. Sí. Parte desde ahora. Parte desde ahora. Porque, a ver, negocian entre las partes. No puedes, a ver, yo te voy a decir lo que le decía un amigo el otro día. En este momento, si tú no pagas la renta, el dueño de casa no te puede votar. ¿Por qué no te puede votar? Porque primero tienes que comunicar al inquilinato. Y nadie te atiende ahí. Después de eso, nadie le va a dar viabilidad, asumiendo que te atiendan.
en un juicio de eso. Y por último, si lo quieres desalojar de la casa, no hay el servicio de arrendamiento de los camiones, así que nadie te va a hacer la movilidad, nadie te va a mover nada. Y por último, a las 2 de la tarde, ya nadie se puede mover por el país, así que tampoco puedes. No, yo creo que más es el tema al momento de negociar entre los arrendatarios y los arrendadores. O sea, ¿cuándo empieza el proceso? Porque ya estamos a medianos de abril. Entonces, si hasta que se apruebe en la Asamblea, mucha gente puede decir, ¿sabes qué? No, todavía no está aprobado por la Asamblea, todavía no está. Yo tengo otra pregunta. ¿Y los alquileres comerciales, cómo funciona ahí? Exactamente igual. Es exactamente igual. Pero solo estás difiriendo el pago, pero de ahí estás el pago difiriendo el pago, no, por supuesto, de que tienes que pagar. O sea, el que tienes que pagar, claro. Esa es parte de la pérdida, pues, o sea. No, es que lo que permite ahora es que tú puedas renegociar, porque ¿qué tal si tú estás alquilando un local para un restaurante? Y el restaurante ahora está cerrado. O solamente vendes disque a domicilio, pero puedes atender solamente hasta las 2 de la tarde. ¿Tú crees que tú debas después absorber el canon del arrendamiento de un local comercial cuando no has podido vender como debes vender? Claro, imagínense los centros comerciales que están cerrados, que las tiendas de ropa, o sea, están cerrados, pero igual el costo los van a tener que asumir porque lo único que están haciendo es diferir. No, o sea, tal vez debieron haber explicado un poco mejor, porque hay gente que realmente sí vive de eso, tal vez en casas, pero hay otros que... No, el presidente anunció que hay que entrar a renegociar los cánones también. Y esto es correcto. Con eso, pues lamentablemente nos quedamos sin tiempo y este es un programa más. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias Leslie, Gonzalo, Adolfo por estar esta semana. Gracias a la audiencia de Radio Huancavilca y de Caché Radio por acompañarnos esta semana. Esperando que ustedes se mantengan con salud durante la siguiente semana por lo menos, poderlos escuchar a todos, a toda esta audiencia, que lo mejor esté con ustedes pues y que se sigan cuidando. Se sigan quedando en casa. Diga. Quédate en casa y nos vemos la próxima semana. Quédate en casa y si gustas, escríbenos, mensajéame, mándame un tweet, lo que tú quieras, pero quédate en casa. Con todo, hasta la próxima. Dax Chica se despide como siempre con infinito amor. Gracias totales. Chao.